que decir para iniciar nuestra sesión del día de hoy. No sé si hay algún comentario, si gustan me comentan inmediatamente, porque ahorita no puedo ver aparte la pantalla, digamos, para saber si alguien tiene alguna duda o consulta. Si no, vamos a continuar. Ok, vamos a continuar nuevamente con la última clase de la unidad número 2 de Teoría Administrativa 1. Prácticamente lo que hemos estado viendo a lo largo de las últimas clases, o la última principalmente, fue los conceptos de la administración, el tema del liderazgo, eficiencia, eficacia, los enfoques gerenciales también los vimos, el nuevo rol del gerente coach y las exposiciones de algunas de las entrevistas que ustedes me ayudaron a poderlas realizar, que eso fue lo que ustedes me ayudaron la semana antepasada, antes de las vacaciones. Entonces, ahora vamos a continuar en cierta manera con lo mismo que nos habíamos quedado, ¿verdad? En este caso vamos a ver, aparte de las habilidades gerenciales o los factores de éxitos para un gerente. En este caso vamos a ver tres aspectos principales: las habilidades gerenciales, la motivación para la gerencia y las oportunidades. Todo gerente corporativo tiene que tener bien claro cómo es el funcionamiento, en cierta manera, de los procesos de una empresa, tomando en consideración las actividades tanto propias como la de sus subordinados. Es ahí donde se requiere este tipo de habilidad para poder practicarla y desarrollarla dentro de la empresa. No es muy fácil cuando no se tiene mucha experiencia. Es ahí donde, digamos, que en cierta manera la teoría nos tiene que ayudar a enfocarnos realmente en qué podemos hacer para desarrollar cada uno de estos temas que ven en pantalla. De igual manera, hay un aspecto que es la parte de las compensaciones y beneficios de la empresa, que es muy importante que las consideremos para, de cierta manera, ver la parte motivacional o la parte de injerencia que tiene ese tipo de actividades dentro de una organización. A continuación les voy a colocar un video. Actividades, por lo general, buscan, en cierta manera, desarrollar a los gerentes para poder, digamos, contrastarse versus ciertas situaciones que ocurren en las organizaciones. Pues muchas veces nosotros somos o hemos sido parte de ese tipo de complicaciones, ¿verdad? O hemos visto por medio de otros colaboradores, otras personas, ciertas circunstancias que nosotros lamentablemente tenemos que chequear o evaluar, ¿verdad? ¿Cuáles puede ser como aquellas como la más complicada, digamos, de esta manera? Aquí vemos lo que es la parte del conflicto. Dice aquí que debe decir directamente las cosas duras pero justas, ya sea a un colaborador con relación a un desempeño o comportamiento, e incluso a su propio jefe, si se piensa que él ha hecho una mala llamada de atención. O sea, aquí estamos viendo la situación tanto a nivel de la gerencia como del colaborador indirectamente. ¿Qué es lo que tenemos que nosotros considerar al final? Tenemos que considerar cómo ese tipo de situaciones pueden, en cierta manera, provocar problemas o situaciones que no nos ayudarían para poder desarrollar, digamos, a las personas que están trabajando junto con nosotros en el día a día. Eso con respecto a ese punto. De ahí tenemos lo que son aptitudes, desempeño laboral, ¿verdad? A nivel del desempeño laboral, vamos a determinar, por ejemplo, las actitudes como las que ven en pantalla, principalmente la parte de los componentes que se llegan a manejar, perdón, se me dio aquí, en el cual prácticamente cada componente puede, digamos, de una manera u otra, desarrollar a los colaboradores, ¿verdad? Para poder, digamos, ser más competitivos en el tiempo. Ahí, como dice en la parte de superior, dice actitudes que les interesa a los gerentes. ¿Cuáles son? La satisfacción laboral, el compromiso organizacional y el compromiso del empleado. Obviamente, lo que se busca para esta parte es tratar la manera de desarrollar a las personas según las aptitudes, según los conocimientos o conceptos que estos manejan, para poder, digamos, ser más ágiles con sus actividades, para que estos puedan, de una manera u otra, lograr dar un mejor desempeño. Eso es lo que se busca principalmente. Nosotros
de jefatura, de cierta manera necesitamos, debemos de tratar de lograr, mejor voy a decir, de que las personas logren tener el cumplimiento alto. Muchas veces, incluso ahí la gerencia cuando se van formando, cuando son nuevas, van buscando ese punto. Alguien que quiera ser gerente y digamos que, voy a decirlo como primerizo, que es primera vez que lo va a hacer, el primer mandato que le pueden haber dicho es de que tiene que hacer que su equipo se esfuerce más. Ahora bien, ese mandato está correcto. La problemática que puede llegar a tener esa persona cuando ya tiene el poder, está ya al mando del proceso, es de que Se le fue el audio. ahí estamos. Okay. Permítanme un momentito. Es un pequeño ajuste por acá. Okay. Sí. ¿Me pueden confirmar si ven mi pantalla, por favor? Si me hacen el gran favor. Sí se ve. Ah, va, muy amable, gracias. Gracias, José. Gracias, Kevin, gracias por mencionarlo. Excelente. Bueno, como les decía, esos son, digamos, de los retos que la gerencia por lo general va buscando de cierta manera, digamos, conocer o aplicar dentro de una organización, ¿verdad? Entonces, al final, la aptitud tanto de la gerencia como de los colaboradores tienen que ser en común, o sea, tenemos que buscar de una manera u otra desarrollar a todos los colaboradores porque lo que andamos buscando es el crecimiento de todos, ¿verdad? Ahora, ¿qué ocurre si a mí no me interesa el crecimiento de la organización? Que puede suceder, ¿verdad? Alguien que diga, no, a mí aquí yo lo que ando siendo es pasándola, ¿verdad? Estoy solamente trabajando hasta que me salga algo mejor en otro lugar, supónganse. Hace tiempo, tomando en consideración ese punto que les acabo de comentar, me contaron una media historia por ahí de una persona que le preguntaron, tenía, pónganle 6 meses en la empresa, y le preguntaron que cómo se miraba de aquí hacia, era por esta época, por abril, de esta época en diciembre, cómo se miraba esta persona. Esa fue la pregunta que le hizo el jefe. Entonces la persona en su respuesta común, ¿verdad? Y lo más, como les puedo decir yo, natural en la situación, dijo, bueno, yo simplemente estoy esperando que llegue a diciembre para buscar otro trabajo. Esa fue la respuesta que dio la persona. Entonces, al mes siguiente lo despidieron, ¿verdad? Y usted me van a decir, mire, pero sin causa justificada no pueden despedir a nadie, ¿verdad? Uno puede ver ese punto. En efecto, así es. Incluso la empresa, para tratar la manera de ver estos puntos de
de lo que le acabo de mencionar, el tema de sacar a alguien de un proceso, es principalmente por el interés que tenga para el puesto en sí. Entonces, ustedes, ¿qué interés tendrían en que una persona esté trabajando con ustedes otros, voy a decirlo así, otros 5 años más, por decirlo, si ella misma dice que no le interesa estar trabajando en el lugar? Entonces, ¿qué quiere decir? Todas las cosas que yo le voy a proporcionar, los beneficios, las capacitaciones, los proyectos que yo tengo en mente para esta persona, ya no son viables, ya no se ven como positivos, sino que se ve como una pérdida de tiempo y dinero. ¿Ya? Entonces, bajo esa condición, lamentablemente nos pueden despedir. No sé si sabían, ¿verdad? O sea, porque bajo el concepto del crecimiento, nosotros podemos decir, y es lo que les dije, responder de forma natural, ¿okay? Es lo que yo pienso y así soy, ¿verdad? Entonces, de la misma manera, la organización busca personas que no piensen de forma, ¿cómo les puedo decir?, solo pasajera, aunque sea un sueño fugaz. No, yo quiero de aquí a un año ser gerente, ser jefe, aunque sea algo que en la cabeza nada más cabe de nuestra mente, digamos. Se tiene que decir, se tiene que evaluar, se tiene que considerar dentro de los contextos. ¿Ok? Hay habilidades de liderazgo también como el poder, la autoridad, la responsabilidad y el valor, ¿verdad? Que nos puede determinar en cierta manera cómo yo puedo tener, digamos, ciertas habilidades, pero debido a que no me han dado el poder de parte de la organización, yo no puedo ejercer ese poder. Yo no puedo pedirle a alguien que haga algo porque no está atribuido a mis actividades, ya como gerente, ¿verdad? Porque puede ser limitado en esa manera. Yo les había mencionado anteriormente, el gerente primerizo, ¿verdad? Yo no tengo conocimientos, me acaban de agregar el puesto, soy nuevo, pero voy a conocerlo. Ok, excelente. En ese momento, el puesto es bien sustancial, digamos así, o sea, va a ser enfocado pues, específicamente al entendimiento y enseñanza para esta persona, ¿verdad? Ahora bien, la empresa no está deseosa de tener un tipo de gerentes de esa índole, ¿verdad? Sino que buscamos personas que ya tengan el conocimiento, pues, pero vamos al concepto de lo que es el aprendizaje, la parte de cómo yo me voy a mover dentro de una organización constantemente para poder desarrollarla, ¿verdad? Para poder ir aplicando. Y aquí están, digamos, en cierta manera, las definiciones de cada uno de esos puntos, ¿verdad? Yo hago una pregunta y me levánteme la manita, ¿quiénes tienen a su cargo una persona, por lo menos? Si nadie tiene a su cargo una persona, no me vayan a levantar la manita. ¿Hay alguno que es jefe, digamos, supervisor, digamos, acá? Pregunto. ¿O no? No, ninguno. Nadie me ha levantado la manita. Ok, vaya. En este caso, ¿qué es lo que tenemos que ir buscando nosotros? Tenemos que ir buscando ya entender desde ahora qué es lo que sí y qué es lo que no debo de hacer para con un colaborador que algún día yo voy a tener como apoyo, ¿verdad? En este caso. El poder, como dice aquí, dice que la gente obedece al líder que temen, pero siguen al líder en quien confían y respetan. Ahí la pregunta, ¿qué queremos ser? ¿Al que temen o al que confían? ¿Ya? Dice aquí, los líderes no evalúan el poder en sí propio, en su propio beneficio. Entonces es importante que nosotros tengamos esa consideración, ¿verdad? Y que sepamos que cuando nos dan a una persona no es para hacerla ver mal o para simplemente utilizarla, ¿verdad? Eso es un detalle muy importante, ¿verdad? Que se debe de considerar en una organización para lo que es el tema del poder. La parte de la autoridad, dice aquí, es la toma de poder, el derecho que has obtenido y que es aceptable para actuar, ¿ok? Como autoridad. Dice aquí la parte interesante. Cuando el líder asume la autoridad, tiene el derecho a determinar y juzgar. Ya, les voy a comentar, por ejemplo, fíjense esto, una situación fuera de lo normal con el tema de autoridad. Viene una persona y le dice, viene el gerente, mejor digo, y va a platicar con los colaboradores del área, son unas 10 personas, imagínense ustedes, y de las 10 personas, este gerente, este supervisor, elige a una.
Cuando elige una, le dice, va, tú te vas a hacer responsable del grupo a partir de este día. ¿Ok? Entonces, yo solamente ahorita le acabo de decir a esta persona que se va a hacer cargo de lo que estemos nosotros realizando en el trabajo, digamos. Y me voy como gerente, el gerente se va, mejor digo, y deja a esta persona a cargo solo a ese punto de información. O sea, nadie más en la organización sabe de lo que acabamos de hablar, nadie más. Entonces viene esta persona y comienza a buscar mandar, o que las personas hagan algo, realicen sus actividades, por ejemplo. Entonces viene una de las personas y le dice, mira, pero es que vos no sos nuestro jefe. No, es que el gerente ya me autorizó, dice, fíjense, ya me autorizó el que yo sea el responsable de usted, así que por favor háganme caso para lo que yo les esté pidiendo, porque al final cuando él venga, yo voy a rendir cuentas por el grupo. No, es que a nadie nos dijo esa información, mándame el correo, mira, no sé, habla con él ahorita, ponerlo en Zoom o no sé, diciendo eso. O sea, llega a suceder en cierta manera de que hay ciertos, digamos así, actitudes que no me permiten a mí aprovechar el factor de un nuevo supervisor o una nueva persona encargada. Hay muchos de nosotros que no nos gusta que mi compañero sea ahora mi encargado o mi supervisor, ¿vale? Aunque sea mi chero de años, ¿vale? De toda mi vida ahí, ¿verdad? Pero media vez lo han hecho jefe mío, me dolió, ¿verdad? Incluso puede haber una situación como de malestar, ¿me entienden?, entre estas dos personas por ese factor. ¿Quién de los dos tendría, digamos, el mayor complicación a la hora de actuar? Bueno, en este caso queda el que es supuestamente quien tiene el poder como encargado, pero vámonos a la raíz del problema. ¿En qué momento el gerente notificó, mandó un aviso, habló con todo el personal, dando a entender cómo se iba a funcionar ahora? Entonces, si no existe esa comunicación, jamás ocurrió, nunca sucedió. Entonces, esas son las cosas que la autoridad tiene mucho que ver para poderla desarrollar dentro de una organización. Hola, Kevin. Dale, cuéntanos. Buenas tardes. Buenas tardes. A nosotros nos pasó algo similar a lo que está comentando, ¿verdad? Nosotros teníamos una compañera en mi anterior trabajo y, bueno, ella tenía como, ¿cómo decirlo? La cuestión es que ahí Dale. cada 2 años se cambia de directiva, ¿verdad? Ujú. Entonces, porque es una asociación. A los 2 años que se cambió la directiva, ella tenía como alguien así, como un amigo, ¿verdad? En la directiva. Y el señor adquirió bastante poder y la nombró jefa, pero Ajá. sin consultarlo ni con los otros directivos, ni Ujú. tampoco se lo dijo a nadie más, ¿verdad? Entonces ella llegó un día, así un día lunes, y llegó, como dice usted, va queriendo, o sea, darnos órdenes de qué hacer, y que mira, esto está sucio, y por qué no moves esto, y que por qué atendieron así, que no sé qué. Entonces ella llegó bien así, va, y nosotros todos bien extrañados, va, que quizás pensábamos que era una broma. Y en realidad, o sea, digamos, el día martes se reunieron ellos y supuestamente no estaban conformes, pero sí la dejaron a cargo a ella después. Y hasta después nos notificaron mediante un mensaje. O sea, ni siquiera llegaron y dijeron, miren, ella va a quedar a cargo de ustedes o algo así, sino que, o sea, fue un mensaje y eso fue todo. Fue bien raro, la verdad. Sí. Y se No. generó un ambiente bien tenso porque, o sea, Ajá. uno de los compañeros se daba bastante a la broma con ella y como que perdió el respeto y ya después ni siquiera le hacía caso, sino que hacía lo que él quería y ella no, o sea, no podía hacer nada, pues porque ella sabía que se daba la broma con él. Sí. No, sí, te entiendo. No, vaya, ese ejemplo está bien interesante. Si te das cuenta la situación en que se está planteando es cabal la que estamos hablando ahorita. Cómo el factor autoridad, en cierta manera, afecta a que las personas puedan cumplir sus actividades, ¿verdad? O que alguien pueda sobresalir de lo que actualmente yo hago, por ejemplo, ¿verdad? En las instalaciones donde tú estés.
ese otro detalle. Tú mencionabas la parte de bromas. Nosotros como latinoamericanos nos damos a bromas a cada rato. Nosotros, miren, yo vi hace años, no voy a decir, en donde estaba trabajando, y lo voy a decir como una historia, como les digo, son cosas que hasta que uno está trabajando, uno dice, no puede ser, ¿verdad? No creo, pero suceden. En donde yo trabajaba, la mayoría de personal eran caballeros, ¿verdad? En el proceso que nos encontrábamos. Entonces se daba mucho la broma, como tú decís, en el tema, y voy a tocar lo que es tanto poder como autoridad. Resulta ser que la mayor broma que se hacía en la empresa era el golpe de nalgas, ¿ya? O sea, con la mano se golpeaban. Era, no lo voy a decir tradición, sino era como una costumbre. Hey vos, en lugar de agarrar las manos, ¿verdad? Las nalgas le pegaban. Entonces, principalmente era el equipo operativo, el de máquina, el de planta. Administradores no, ¿verdad? O sea, eso estaban en la oficina, digamos, ¿verdad? Pero la demás gente, ese a uno. Y la otra parte era la parte de la verbalización de actividades o de solicitudes, por ejemplo. En lugar de decir, mira, por favor ayúdame, decían, mira, maje, trata la manera de decir la palabrita, ¿verdad? De hacer bien las cosas, te estoy pidiendo ayuda, tal por cual. Entonces, era normal. Esa es una actividad, una situación normal. Y tocando nuevamente la parte de autoridad, viendo esa situación, muchas veces la jefatura, los jefes de ciertas áreas buscaban líderes, le llamaban líder de proceso. Y el líder de proceso es una persona que tenga capacidad de liderazgo según consideraciones del supervisor, y esta persona tenía que buscar la manera de que todos los demás hicieran las cosas de la mejor manera, o de apoyo, como tú estabas diciendo con tu compañera. Pero debido a las bromas, debido a la cultura, mejor voy a mencionarlo, de la empresa, a pesar de que el supervisor lo reunió, le dijo, miren, a partir de ahora su compañero tal le va a decir esto y esto, a pesar de eso, no le hacían caso, no lo obedecían, incluso lo trataban mal, o sea, daba la vuelta al supervisor y nombre, o sea, entonces, ¿qué problemática ocurría bajo ese contexto? Primeramente es, nosotros cuando tengamos que tener que apoyar a alguien para poder, digamos, supervisar adicional a la jefatura, tenemos que ir buscando ciertas características y habilidades de una persona. No es antojadizo, no es, tú, a la garduña, como decimos, al timarín, ¿verdad? No, tiene que ser consensado. Incluso ahora en día, si me preguntan, bueno, ¿y ahora cómo hacen? Se trata la manera de aliarse con recursos humanos. O sea, recursos humanos maneja el histórico de una ficha de cada uno de ustedes, por decirlo así. Y esa ficha presenta aspectos de apoyo, aptitudes, presenta las notas del examen de admisión para entrar a la empresa, por decirlo así, o las notas o todo lo que nos evalúan. Ahora, eso es considerado ahora cuando yo voy a elegir a uno de ustedes como el nuevo supervisor, ¿no? O sea que yo tengo voy a decir un 50% como jefe, como supervisor, y el otro 50% son todo ese montón de información que tenemos a la mano. Supóngase que independientemente todo lo tengamos, pero en la información presente esta persona que no tiene actitud de liderazgo, yo puedo tomar la decisión de decir, hey, esta persona es buena, sí, es que tiene sus habilidades. Y le van a decir, hey, pero mira, en los exámenes que hemos hecho con él no tiene actitudes de líder, le falta. Ok, ¿qué podemos hacer para que esta persona lo tenga? Capacitémoslo, ¿vale? Número 1. Número 2, dale un entrenamiento. Número 3, que aplique directamente ciertos mejora en comportamientos con su equipo. Y le va a sonar interesante este punto. Por ejemplo, cuando uno asciende a una de estas personas y la coloca como parte del equipo de autoridad, digamos, dentro de una organización, el primer gran reto es
todo lo que yo hacía antes con mis compañeros, ya no lo puedo hacer. Ya no puedo hacer, ya no puedo bromear igual, ya no le puedo decir tal por cual, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque llego a un nivel de supervisor, de jefe. Entonces, ahí donde a veces nosotros decimos, hey, porque a mí nunca me han dado chance de ser supervisor, de ser jefe, o que me den un chancecito de manejar algo aquí, va, el equipo. Y es porque posiblemente nuestras actitudes, cómo nos mostramos con los jefes o con las personas a nuestro alrededor, ¿verdad? No logra hacer el clic para que esta persona pase a ese puesto. Les voy a comentar para darle un poquito más de esta situación. Yo vi un caso en donde había una persona que, cabal, ¿verdad? Hey, esta persona es la mejor, pongámoslo para que trabaje con nosotros, que iniciemos el proceso y todo lo demás. Se hizo el análisis, lo llamaron a recursos humanos, le hicieron las preguntas, mírate, quisiera ser supervisor, quisiera manejar un factor de autoridad, sí, claro, sí, qué buena la oportunidad, claro que sí, la persona. Bueno, una semana después, agarran a otra, o sea, a la que hasta yo decía, hey, vos vas a ser quien va a quedar, vos vas a quedar, no quedó seleccionado. ¿Y qué ocurrió? Y por lo que yo indagué para saber, porque no entendía, yo dije, no puede ser que esta persona, teniendo las habilidades como las que he visto, no pudo ser el líder, no pudo ser el supervisor. Y resulta ser que dentro de los procedimientos para ser jefe o tener como un mando en un proceso, es que decía la gente de ese proceso de mí. ¿De qué hablaba? ¿Cómo me consideraban? Lo consideras como un líder, te trata bien, habla bien de ti, sentís alguna sinergia para trabajar, o sea, y yo no sabía, incluso en ese momento no tenía idea de que se hacía ese tipo de actividad. Después me dicen, no, si este es un procedimiento, ¿por qué? Por lo mismo que llega a suceder a veces de que la persona la ascendemos, lo colocamos ahí y nadie le hace caso. O pueden haber incluso contradicciones entre una persona y otra, pues simplemente porque aquel era mi amigo antes, con el que me iba yo a jugar boliche o otra cosa en otro lugar, y ahora es mi jefe. Entonces, de ahí vi algo que lo puedo denominar como que el liderazgo o en cierta manera las jefaturas llegan a ser, o en cierta manera se llega uno a ser como ermitaño del proceso. Ahí uno dice, hey, ¿por qué el jefe no viene a comer con nosotros? Hola Daisy, dinos. Hola Inge, buenas noches. Buenas noches. Yo quería comentarle en mi caso, ¿verdad? Fíjese que, bueno, yo anteriormente era operaria y el año pasado me ascendieron a soporte administrativo, que viene siendo como asistente del supervisor. En ese caso, digamos que sí tengo personal a cargo. Ajá, y no me Al no levantaste la estar mano. él, digamos que, Dale, porque dale. entonces, me pareció bastante interesante cuando mencionó, ¿verdad? Lo de acerca de, a veces cuando uno está, bueno, yo estaba en un módulo y uno, como usted dice, a veces bromea y todas estas cosas, ¿verdad? Pero yo en ese caso no tuve problemas, nada de eso. Incluso cuando nos levantaron, porque fue a mí y a otras 3 personas más, lo primero que nos dijeron, ¿verdad? Es de que no teníamos que darnos a la broma, todas esas cosas, así como usted lo dice, de que nos convertimos como aburridos. Ajá, exactamente, sí. A mí lo que me pasó fue de que como ahora yo ya no puedo andar, o sea, bromeando, o sea, ni así como antes que andaba platicando con mis amigas, así, ya no se puede, ¿verdad? Entonces lo que hicieron ellas es decir, se le subieron los humos, que no sé qué, que no sé Sí, cuánto, pero, o sea, ellos no se ponen a pensar el otro lado de la moneda, ¿verdad? exactamente. Porque
estando en este lado, ¿verdad? A uno le exigen más que a ellos. Entonces, en parte de eso, algunas se enojaron conmigo y ya no me hablan. Y eso es lo que pasa en un trabajo, ¿verdad? Exactamente. Pero sí, en esa parte sí, ¿verdad? Yo lo bueno de todo eso es de que yo desde el principio yo me di a respetar y no anduve bromeando. Y eso creo que me ha ayudado bastante. Sí. No, muchas gracias. Gracias, Daisy, por mencionarlo. Mira qué interesante. Prácticamente, tú lo mencionabas por ahí, ¿verdad? Uno se vuelve ermitaño, se vuelve solitario. Y para algunos ojos puede ser que nos vean como, hey, ese se la pica, ¿va? O sea, ya no es como antes, ¿verdad? Hoy como ya es jefe, ya no habla. Pero realmente nosotros cuando no estamos en los zapatos de estas personas que los han ascendido o lo han hecho jefe, o están en un proceso, conste, porque acuérdense que esto es un proceso. Hoy puedes estar como apoyando al supervisor, mañana tú puedes ser el supervisor en el caso de Daisy, pero ¿qué actitudes, qué comportamientos son los que me van a ayudar a mí a lograr esa meta? Y nosotros podemos pensar en aspectos como meta salarial, que eso créanmelo, chicos. Puede suceder que en el mismo puesto donde ustedes estén, sean ustedes tan necesitados en ese puesto que les van a aumentar y pueden llegar a ganar, quizás, voy a decirlo así, más que el supervisor. Pero a veces nosotros andamos buscando un tema de crecimiento, ¿verdad? Nosotros andamos buscando, hey, yo quiero ser jefe, quiero saber las mieles del poder, le dicen algunos. Pero bajo ciertas situaciones, bajo ciertos enfoques, muchas veces no logramos tener la habilidad o no tenemos lo voy a decir así, la fortuna de lograr tener ese tipo de puestos debido a que a mí me hace falta algo, ¿verdad? Entonces, ¿y en dónde lo aprendemos? Me van a preguntar ustedes. ¿Y cómo hago para yo lograr hacer que mi forma de ser o mis actitudes cambien? Miren, todo es por tiempo. Todo es tiempo. ¿Ya? O sea, no es de la noche a la mañana, ya tú ya sos diferente, no. Y lo que dice, tomando lo que dice Daisy, en efecto, uno tiene que verse hacia atrás como era. ¿Pero para qué? Para no volver a ser el mismo, sino que ser mejor. Y el ser mejor no significa, yo no voy a hablar con esta gente, no, sino simplemente tratar de adecuarse hacia donde uno quiere ir. Yo les voy a ser bien sincero, voy a decirlo personalmente, lo que a mí me pasó, tomando en consideración lo que estamos hablando. Yo era súper malcriado, o sea, créanme lo que hasta vergüenza me da mencionarlo, porque decía 2 palabras y la tercera ya sabían de que alguna de ese tipo es, o sea, así, con quien sea, con mi supervisor, con el gerente del área, como supervisor, mucho menos con mis compañeros de trabajo, no, o sea, era horrible. Entonces, llegó un momento que una persona me dijo, mire Leonel, le voy a dar un consejo. Trate la manera de educar sus palabras, su boca. Yo tranquilo, ¿va? ¿Por qué le digo yo? Porque usted depende su crecimiento por lo que usted habla. Entonces, si usted habla basura, así me lo dijo, usted habla basura, pestes, usted va dirigiéndose hacia ese lugar. Y yo todavía, no, yo no soy fifú, no soy fino, a mí no me importa. En aquella época, chicos, o sea, ni siquiera pensaba que iba a estudiar ingeniería, vaya. Y me tragué las palabras en un momento en donde, cuando estaban buscando nuevos supervisores, no me tomaron en cuenta. Yo tenía casi 2 años ya estando trabajando ahí y me dolió, como no tienen idea, me dolió, me quedé así y como yo tenía ciertas amistades con la del área de recursos humanos, fíjense, si uno no tuviera, mejor digo, esa posibilidad de tener conocido en recursos humanos, independientemente, la situación me llegó a este punto.
que me dice esta persona, no, mira, tú estabas en esta categoría y me puso un ranking, ¿verdad? Y yo estaba en los primeros. Bueno, le dije yo, si estaba en los primeros, ¿por qué no me pusieron? ¿Sabes qué fue lo único que detuvo que tú tuvieras ese puesto? ¿Qué le dije? Que todos dicen aquí que soy bien malcriado. Así es, soy bien malcriado, repugnante. Créanme, es un balde de agua fría horrible, horrible. Y yo me quedé por dentro pensando, wow, ¿cómo es posible que mis palabras, mi boca, provocara que no me hayan ascendido? O sea, doy gracias a Dios de entender o de poder haber tenido la habilidad, para mí, estoy contando de mi historia, de poderme haber detenido y decir, hey, tengo que cambiar. No tengo que ser así. Y hice dos cosas. La número uno, comencé a estudiar, que fue en la UTEL, ahí donde estamos todos nosotros, ¿ok? Número dos, comencé a cambiar mis hábitos. Cuando yo tenía fíjense esto, como yo les digo, mi vocabulario era bien fluido, o sea, ni permiso, de un solo, y hablaba más despacio, para tratar la manera de pensar primero qué es lo que iba a decir y qué palabra tenía que quitar cuando estaba frente a alguna persona. Mucho más con los supervisores o las gerencias, mucho más. Entonces me volví un poquito fifú, le decían fifí, ¿verdad? O sea, un poquito más delicado a la hora de hablar, ¿verdad? No es colocar palabras rebuscadas, sino es no agregar esas palabras que no tengo que hablar. O sea, independientemente sea una palabra folclórica, digámoslo así, no la quería decir. Vaya, le voy a decir, por ejemplo, carajo. Ni esa siquiera, vaya. Yo llegué al punto, o actualmente, obviamente eso ya fue hace muchos años, hoy no tengo yo facilidad para poder cambiar cuando yo quiera, pero en un momento no. Y lo comento por el sentido de lo que estamos hablando, las habilidades, la parte de cómo ser líder, cómo desarrollar el poder y la autoridad, cómo esas dos palabras, por ejemplo, me pueden influenciar en mí para yo crecer dentro de una organización, de quién dependo para yo ir creciendo, de quién es el que me va a dar el empujón, para bien o para mal, digámoslo así, para yo crecer, ¿verdad? En este caso, o quiénes me van a empujar. Pues como les cuento en mi historia, yo no fui supervisor en ese momento, ¿verdad? Porque la gente dijo, hey, Leo, no, o sea, muy marcado. Con él no quiero hablar de trabajo suficiente con lo que hablamos, pero ahí más nada, no, ¿por qué no? Entonces cambié esos dos tópicos. Ese fue mi caso, o sea, solo para que vean de que hay un sinfín de situaciones que pueden repercutir con respecto a este punto, ¿verdad? Y imagínense esta otra parte, responsabilidad. Ya vamos a hablar de esos dos otros puntos, ¿verdad? Valentía, ¿verdad? Y aquí, por ejemplo, ¿quién de nosotros no sabe que la responsabilidad nos hace a nosotros ser, digamos, receptores de buenas vibras, en cierta manera, o de buenos acontecimientos en nuestro entorno? No significa que me voy a echar el cargo de todo, no, tranquilo. Responsable significa que yo tengo una actividad, yo tengo una forma de actuar de tal manera que haga lo que haga con ese flujo, como soy responsable, yo voy a influir en los demás para que se hagan las cosas bien. Eso es lo que ando buscando, ¿verdad? Aquí dice, miren, los líderes son responsables de construir las prioridades del grupo y asegurar que cada individuo desempeñe adecuadamente sus tareas. Fíjense esto, es mi responsabilidad como jefe de ellos, y obviamente tengo que tocarlas también las mías. Yo tuve hace tiempo un compañero que se peleaba de cierta manera con el supervisor que teníamos hace años, y me viene a la remembranza, a recordarme de él, porque siempre cuando nuestro jefe nos decía, miren, es que ustedes son muy holgazanes, venía mi compañero, acuérdense que yo estaba cambiando, ¿va? Créanmelo, por favor, pero venía mi compañero y decía, bueno, pero ustedes que nos enseñan, pues. Yo me quedaba callado, ¿va? Viendo así.
¿Cómo que decirle? Decía el supervisor a mi compañero. No, pues sí, usted dice que seamos responsables, que hagamos las cosas rápido, pero usted ni pasa aquí, todo tomando cafecitos, pasa en otro lado, ya, con café. O sea, el nivel de confianza que él tenía, ahí es cosa de ellos, se manejaban de esa manera. Llegó un momento en que el jefe dijo, hey, como que cayó en 20, va. Hey, este man tiene razón. Mi responsabilidad es ayudar a ellos a que hagan bien su trabajo, a que sean responsables con sus actividades, pero mi actividad es, yo tengo que ser responsable. Entonces, si yo no me veo responsable, ¿cómo ellos me van a venir a decir me van a decir que lo sea? Pues, ¿cómo? Entonces, esa sería como la condición o la situación en donde se vive este efecto. Entonces, la responsabilidad mueve montaña, chicos. La responsabilidad, cuando uno, le voy a decir esto, le dice el jefe, mira, ¿cuándo me podés entregar este documento, esta información? Mañana. ¿Seguro? Sí, mañana. Uy, y uno no lo manda. O sea, para algunos, puchica, siente aquí como que... O sea, no le dicen malas palabras a uno, ¿verdad? Pero siente esa presión. Para otros, no, me dice el jefe, ya rato lo voy a mandar, pues espérate, vamos a tomar un cafecito primero, ¿verdad? Y conste, y es interesante porque pues, imagínense que estamos hablando de recursos humanos y estas son planillas, póngales unos cheques de la gente que está trabajando, y entonces, ey, apúrate, tranquilo, ya lo voy a hacer. Se me olvidó ponerlo, se me olvidó hacerlo. Entonces son todas esas las cosas que lamentablemente suceden en el día a día de esta situación, ¿verdad? Y vámonos a la valentía. Para actuar en beneficio, dice el grupo, es indispensable en la actitud de un líder. Supóngase que ustedes tienen un equipo y como tal, como tienen un equipo ustedes, tiene, o mejor digo, uno de los del equipo, son 10 personas, uno del equipo les ha pedido a ustedes un aumento de sueldo. Uno de 10, ¿ok? O sea que hay 9 que no le han dicho nada a ustedes, pero uno sí. Y esta persona obviamente habla en común, ¿verdad? Mire, fíjese que yo tengo por esto y por esto, quise un aumento, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué ocurre? Y se lo oigo, se oye bien tonto, digamos así, pero de cierta manera, créanmelo, lo que he logrado observar en mis años de experiencia, he logrado ver eso también. Viene el gerente y se pone a pensar, chica, pero si yo aumento a uno, yo sé que los demás van a ir consecutivos, ¿verdad? Y yo como gerente me quiero ver bonito. O sea, quiero rendir cuentas positivamente hablando, y si yo comienzo a decir que le aumento a todo el equipo, capaz me van a reprochar. Me van a decir que soy mal jefe. Entonces, bajo esa condición y situación, ¿qué debo de hacer? ¿Cómo voy a trabajar? Entonces, ¿qué ocurre bajo esa situación en el tema de actitud? Mi responsabilidad es para las 10 personas. Independientemente uno me ha pedido el aumento. Yo voy a ir a recursos humanos, como la valentía que tengo, porque es parte de mi responsabilidad, y voy a pedir por los 10. Imagínense el lado negativo, digamos que no fue aprobada, digamos, la situación. Viene recursos humanos, nos dice que no, fíjate que no se puede porque hemos tenido un problema y va. Ok. ¿Qué me toca decir a mí? A mí me toca decir, mire, por el momento no podemos. Y le voy a poner le voy a decir un ejemplo así. Veamos en el COVID. Allá, y supóngase, uno de ustedes me imagino que habrá dicho, hey, a mí en el 2021 me van a aumentar el sueldo, porque cada tanto me aumenta. Y no nos aumentaron. ¿Cuál es la responsabilidad del líder? Haberme dicho antes, no esperar hasta que yo estoy pidiendo el aumento. Decirle, no, mira,
te voy a explicar por esto y por esto. Entonces, tener un poquito de paciencia. Sabemos que hay una situación bien complicada, te vamos a ayudar muy pronto. ¿Qué hacen algunos jefes? Y les digo personalmente hablando, callados. No pasa nada aquí. Ni correo, ni una reunión, nada. No ha pasado nada. Nunca me pediste aumento. Nunca. Algunos jefes actúan de esa manera. ¿Cómo debe ser un buen jefe líder o que tenga esa habilidad, digamos? Tener la responsabilidad de decirle a esta persona, no, mira, por el momento no podemos esperarme hasta tal fecha, si gustas, y lo vemos, pues, ¿verdad? Entonces, y son cosas que nos ocurren a nosotros, a más de algunos de ustedes le ha pasado. Entonces, son habilidades, vuelvo a mencionar, aspectos de liderazgo, y yo toco ciertas cositas que en el contexto se pueden ver bien insignificantes, o puede ser que digan ustedes, hey, ayer me pasó eso, o quien quita cuándo me va a pasar. Al fin y al cabo, nosotros tenemos que verlo bajo ese reflejo, o sea, cómo queremos nosotros ser. Yo no quiero ser como un líder que no sea responsable, ni mucho menos que no tenga valentía para poder apoyar a su equipo, ¿verdad? Entonces son tópicos, ¿verdad? Son aspectos que nos van a ayudar a buscar ese gerente, esa jefatura que se vuelva más colaborativa, más interesante el desarrollarse, etcétera, etcétera, durante los procesos que ocurren. ¿Ok? Aquí menciona los tipos de gerentes según función, el gerente funcionales y el gerente gerenciales. Cada uno de esos tiene una categoría y una forma de actuar. O sea, yo puedo ser funcional o gerencial o un mix de los dos. Ahí va a depender cómo yo quiero creer o desarrollar mi liderazgo. También esto depende de qué es lo que la empresa nos dice a nosotros como líderes, qué es lo que quieren ellos. Y ahí, para afilar líneas, digamos, para tener bien enfocado todo, nos mandan a ciertas reuniones o talleres o capacitaciones para enfocarnos en este tipo de liderazgo. O sea, al final no es un invento de uno, sino que la misma organización tiene que buscar qué tipo de líderes tiene. ¿Qué ocurre? Porque yo soy una empresa chiquitita, una panadería, pónganle, lo mucho que distribuimos es en San Salvador, Chalatenango y Santana, es tú. Eso es todo. No es ni todo El Salvador, pues son ciertos sectores. Pero tengo personal a cargo, tengo jefaturas, tengo supervisores. ¿Cuál es el mayor pecado que puedo tener yo como empresario, como dueño de la organización? Es no adiestrar a mi equipo, a mis supervisores, a que comprendan, que entiendan, a que sean empáticos, por ejemplo, con todo el personal. Y dependiendo de esa función o esos objetivos, yo trabajo el tipo de gerencia que quiero que se desarrolle en la organización. De ahí viene el segundo nivel. Eso lo ya podemos llamar hasta supervisores, digamos. Porque cuando nosotros pensamos en gerencia, es el top. No necesariamente. No necesariamente. Yo puedo llamarle gerente a un cierto persona, a un cierto cargo, según las necesidades de la organización. ¿Ya? Entonces, yo puedo llamarlo gerente o supervisor o jefe, pero al final hay de primera línea, hay gerentes medios y alta gerencia. La alta gerencia no nos vamos a confundir, son nuestros jefes. ¿Okay? Son el top. Todavía yo tengo un supervisor, ¿vale? Después del supervisor está el jefe. Yo no puedo hablar con mi jefe, con el gerente, digamos, si no hablo primero con mi supervisor. Si yo hablo con mi supervisor y en cierta manera, póngale el tema del aumento de sueldo. Yo quien voy a hablar primero es con el supervisor. Y yo le digo, supervisor, ayúdeme así, así, así. Pero si el supervisor ya pasó 2 meses, ¿va? Y yo todavía le volví a preguntar y me dice que me espere, llega un momento donde uno dice, no, voy a hablar con el gerente. Me voy más arriba. Porque la primera pregunta que me va a hacer el gerente cuando yo le diga a él, mire, ¿cree que me puede ayudar con un aumento? Me va a decir, mira, ya hablaste con el supervisor. Ya hablaste con él. Si yo digo no, ¿qué va a hacer el gerente general? ¿Qué va a hacer el jefe principal? Vaya, anda a hablar con él primero. Si él no te resuelve, venite conmigo. Viene uno y como no lo hace, se van del gerente, al supervisor, pero no arriba. ¿Qué pasa
si yo me voy a supervisor y no me puede ayudar, no me dio a entender qué podíamos hacer, entonces ya le digo al gerente, no, mire, fíjese que no puedo, ya hablé con la persona, me dijo, les han explicado de cierta manera cómo funciona esta dinámica para lo que son las organizaciones, ¿verdad? Qué tan importante es el humor, en cierta manera, con respecto a lo que la organización anda buscando, ¿verdad? Crear un entorno más agradable y humano para trabajar, hasta que retiene los recursos, ¿verdad? Si yo me siento cómodo en el lugar donde yo estoy trabajando, aunque sé que es difícil, ¿verdad? Tengo un jefe enojado, pero me siento cómodo con todo el ambiente en general, hombre, eso me ayuda a mí para yo mantener gente por mayor tiempo en la empresa. Favorece el aprendizaje, coherencia con los equipos, reduce el estrés, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hay un montón de actitudes. No todo excede, dice, o excesa, el exceso del humor es bueno, en cierta manera, ¿verdad? Se debe tener en cuenta que el humor es importante, pero debe mantenerse bajo un control, ¿verdad? Hay un caso, por ejemplo, que me llamó mucha atención cuando estaba investigando este tema, en el cual habla de un reportero en los años 90, me acuerdo cómo fue, y esta persona, el trabajo de él es entrevistador, porque él entrevistaba a las personas que llegaban al programa de él. Entonces, en una entrevista, él le pregunta a alguien, al panelista, le dice, mire, le dice, ¿qué opina de esto? De la situación. El tema era el cáncer de garganta. Entonces, lamentablemente, la persona entrevistada tenía un problema de la garganta. O sea, se oía ronco, se oía como que no podía hablar. Entonces, él a la hora de escucharlo, como que sintió como risa, pero se calmó, todo a mantenerse. El problema fue cuando se va al público, y en el público le pregunta a alguien y tiene el mismo problema. Entonces, el entrevistador, a partir de ese momento, no se logra controlar y se comienza a reír de la situación. O sea, yo puedo decir que se entiende, pero la gente que llegó al lugar lo vio como malo. Fue el último programa que hizo esta persona. Ese fue el final de su carrera como entrevistador, pues, pero ese es un caso. Al final, son cosas que suceden con el tema del humor, por eso se dice que hay que controlarlo, no hay que excederlo. De ahí el último tema que tenemos antes de terminar, la comunicación empática. Solo me voy a quedar con un videíto que les voy a presentar. Solo aquí menciona que la comunicación empática es clave. Es la capacidad de comprender el mundo interior de los demás, evitar hacer juicios. La comunicación empática es el camino que conduce a este objetivo a través de dos técnicas, la comprensión y la escucha activa. Hay un videito ahorita. Ok, de ese video, ¿qué entendimos nosotros? Absolutamente, bueno, de mi parte, no entendí absolutamente nada. Yo lo he visto varias veces el video y no logro entender, pero si se dan cuenta, prácticamente ellos sí sabían qué estaban hablando. Entonces, ya para concluir, digamos, nuestra reunión del día de hoy, termino mencionándole de que la comunicación es tan amplia, tan inconsistente incluso, pero la comunicación es vital, es importante, no podemos dejarlo a un lado, ¿verdad? Independientemente estemos hablando con símbolos, con imágenes, con, digamos, el habla en sí, pero la comunicación tiene que ser algo constante, tiene que ser algo muy importante y saberla desarrollar en el tiempo. Hay muchos métodos para poder desarrollar y lo más importante es que podamos aplicarla. Con eso, estimados, yo termino de nuestra última reunión del día de hoy. Les mando el video cuando lo tenga ya